Desde que empiece, buenos días a todo el mundo. Empieza el vicepresidente de la Academia. Bueno, hola a todos, buenos días, como decía Ana, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con un recuerdo emocionado a nuestra presidenta de honor, Ivonne Blay, que como sabéis falleció hace unas horas y que era una persona muy querida por toda la Academia y por todo el cine español. Y digamos ya el motivo que nos ha traído hoy aquí. 30 años no es nada, o mucho, según se mire, porque da tiempo a hacer muchas cosas. Y 3 décadas se cumplen del estreno de una de las mejores comedias del cine español, una de las más divertidas, El vuelo de la paloma, que este mismo mes vuelve a las salas para celebrar este 30 aniversario, estos 30 años. José Luis García Sánchez, su director que está aquí, Rafael Azcona, guionista que nos mira desde alguna parte, Ana Belén, Juan Luis Galiardo, José Sacristán, Juan Echanove, Fernando Arribas, director de fotografía que también nos acompaña, Víctor Manuel, productor. Son solo algunos de los nombres de esta creación coral que es memorable y que optó a 5 premios Goya ese año. Estuvo nominada a 5 estatuillas. Algunos de ellos están hoy en la Academia para hablar de este clásico. Muchas gracias a todos. Os dejo con ellos. Gracias. Bien, buenos días. Yo soy Fernando Lara, ya que no he sido presentado, y que voy a moderar, entre comillas, la mesa redonda posterior a la proyección. Simplemente, antes de dar la palabra a cada una de las personas que están en la mesa y que son quienes tienen que contar las cosas interesantes, simplemente me gustaría citar algunos datos sobre la película en la proyección que tuvo en su momento. Es decir, la película se rodó en 1987-1988, como preparación y rodaje. La película se estrenó el 8 de febrero de 1989. Fue a Panorama, la sección Panorama del Festival de Berlín, y tuvo una muy buena acogida, aunque Víctor siempre dice que no oía reír a la gente tanto como luego en otras proyecciones, pero puedo testificar que fue una muy buena acogida la que tuvo en Panorama en Berlín. Consiguió en su estreno comercial de entonces, según datos oficiales, 214.281 espectadores fueron los que acudieron a ver El vuelo de la paloma en ese momento, con una recaudación de 434.902,92 en euros. Entonces eran pesetas, pero ahora se ha trasladado a euros esa cifra y es esa cantidad. La película, El vuelo de la paloma, tuvo 5 nominaciones a los Goya en la 4ª edición de los premios de la Academia en 1990, para Ana Belén, para el guión de José Luis García Sánchez y de Rafael Azcona, y para Echanove, que tengo a mi lado, Galiardo y Manolo Huete, 3 de todos los nominados en el aspecto de actor de reparto, lo que indica el carácter coral de la película que tiene en todo momento. Es el 9º largometraje de José Luis García Sánchez, tras Paso Doble y Antes de la noche más larga, una película muy distinta al vuelo de la paloma, en una faceta dramática que no ha sido la más habitual de José Luis. Es el 2º trabajo con Víctor Manuel como productor, tras Divinas Palabras y Antes de Tirano Banderas, con John Films, que ellos fundaron. O sea, John Films se fundó por parte de Víctor Manuel, de Ana y de José Luis, y juntos hicieron esas 2 películas. O esas Divinas Palabras y Antes de Tirano Banderas. O sea, 3 películas en total. Y es la 4ª colaboración de José Luis García Sánchez con Rafael Azcona, una larga colaboración que se prolongaría hasta el último momento, y que le ha dicho siempre que es su película preferida. No sé si esto lo mantiene o no, pero siempre José Luis ha hablado del vuelo de la paloma. Depende de ellos. Depende de ellos, como si patean, no me gusta mucho. Sí. Entonces a mí me gustaría comenzar un poco por el origen de la película. Víctor conoce a Azcona, creo, después de que Divinas Palabras haya ido al Festival de Venecia en el año 87. José Luis se lo presenta y de esa conversación, de esa presentación, de ese encuentro, surge El vuelo de la paloma. ¿Es así? Así.
pues si lo puedes amplificar un poco. Sí, yo la verdad es que, bueno, José Luis siempre ha sido un entusiasta de Azcona, yo también, y nada, nos juntamos, recuerdo exactamente dónde estuvimos almorzando, muy bien por cierto, en Zabacaín, y ahí empezó a arrancar la historia, el vuelo de la paloma. Surge como una, José Luis surge como un guión original, no está basado en nada preexistente, y surge como un deseo de hacer algo así como un sainete crítico, como algo así como un Bovary de barrio, Madame Bovary de barrio. Exactamente, exactamente. Esa es la clave. Hay veces que la clave de una película es, pues yo qué sé, la personalidad de alguno de los actores o tal. Y en esta el reto era, a ver, si éramos capaces de escribir un personaje que, teniendo la simpleza de una ama de casa que anda por ahí en su casa haciendo faenas domésticas, si éramos capaces de extraer de ahí una Madame Bovary. Y yo creo que sí que lo conseguimos, vamos, que lo consiguieron. Porque en esta película lo importante, como la vi que acabo de ver, ¿no?, son los actores, las interpretaciones. Lo otro, bueno, sí, es más o menos aceptable, pero son ellos los que... Y desgraciadamente, igual que Ivonne Bridge, muchos han desaparecido. Por eso a mí esta película me gusta más todavía, porque están Galiardo, porque está Gamero, porque está, pues eso, Ciges. La escena de Hitler, eso está inventado por los dos, por Manolo Puente y Ciges. Me dijeron, bueno, estamos aquí, ¿y de qué hablamos? Y dije, pues hablando de lo que queráis. Y hablaron de eso. Pues paso la palabra a Ana, que hace un personaje de barrio, un poco como su barrio original. En ese sentido, tu primera aparición con los rulos puestos y todo esto ya indica un poco cómo va a ser el personaje, pero un personaje que evoluciona a lo largo de la película y que llega a proclamar o a preguntarse si es que no tiene derecho a ser feliz, y su rebeldía ante la situación que está viviendo. ¿Cómo enfocaste ese personaje? Sí, es verdad que era volver a mi barrio, a unos personajes, no solo el mío, muy reconocibles, a unos personajes del quiero y no puedo, que yo creo que es lo que es Paloma, ¿no? Es el quiero y no puedo. La realidad es otra, está rodeada de hombres muy singulares, el marido, el admirador, el que a ella le gusta, el artista, pero era un personaje muy reconocido, muy reconocible. Ahora, cuando has hablado de sainete, cuando leí el guión en su momento, lo primero que me vino a la mente fue eso, el sainete. Y yo recordaba de niña, en la radio, había un programa muy cortito que empezaba así: Maripili, Juanito, Meganita, Magdalena, vamos, que empiezan los sainetes. Y entonces empezaban unos minutos, porque era muy poquito, de unas historias, bueno, de un sainete, ¿no? Y cuando leo el guión, inmediatamente me vino, y además con ese tono, el sainete. Yo creo que habla de una placita muy pequeña en una ciudad muy determinada, de un país muy determinado, pero quizá por eso mismo, por hablar de ese mundo tan aparentemente pequeño, yo creo que es muy entendible las historias diferentes que les pasan y cómo son cada uno de los personajes. Es decir, que en esa aparente normalidad y en esas vidas domésticas, yo creo que hay algo que traspasa, que puede traspasar, incluso me atrevería a decir, fronteras, y que lo pueden entender perfectamente, como tú bien has dicho, en aquel festival de Berlín, ¿no? Para mí fue un regalo hacer esta película, porque significaba rodar en una plaza de Madrid los exteriores
subir un escalón y rodar los interiores. Entonces eso era, para todos nosotros, era maravilloso. Era rodar de verdad. O sea, es que yo recuerdo de pequeña en mi calle, o en la calle Embajadores, en el cine San Cayetano, cuando de repente llegaba un equipo cinematográfico. Y lo recuerdo perfectamente. Pepe Isbert rodando Don Lucio y el hermano Pío. Y entonces recuerdo cómo todos los chavalines llegábamos a esa plaza, cómo lo vivíamos. Entonces era todo tan reconocible, ¿no? En fin, fue en todos los sentidos un regalo. Y luego, pues eso, bregar con unos personajes tan bien escritos por parte de Azcona, trabajar de una manera tan agradablemente con José Luis, porque yo ya había trabajado con Pepe, ya nos conocíamos mucho, ya nos conocemos mucho, nos conocíamos de antes incluso. Entonces trabajar en ese ambiente, trabajar con Juan de nuevo, fue un regalo, fue maravilloso, fue un rodaje absolutamente agradable. ¿Fue también para ti, Juan, ese regalo? Absolutamente. Gabriel tenía 27 años, justo, y bueno, era la segunda película que hacía con José Luis después de Divinas Palabras, y con Ana, y con Víctor, y con Fernando Arribas. Es decir, que en realidad yo creo que formábamos un equipo que nos compenetrábamos muy bien. Por supuesto, ya los compañeros actores, es decir, Pepe Sacristán, Galiardo, Otegui, Huete, Ciges, todo eso, el esperpento de José Luis García Sánchez, que ya acercado un poco al barrio y a los tiempos modernos, es cuando se convierte en un sainete, pero en un sainete que tiene su gustillo amargo, porque en el fondo es una historia de ilusiones de los que no tienen nada, de los que tienen poco, de los perdedores, que ese es, digamos, de alguna manera, tanto en la comedia como en el drama, lo que siempre ha retratado, creo yo, muy bien José Luis García Sánchez, ha sido las historias de los que pierden, no de los que ganan. Y dentro de eso, es que la dirección de José Luis García Sánchez es una dirección que te carga de responsabilidad, porque te deja un amplio espectro en donde tú puedes tomar decisiones acerca de tu trabajo. Y no sé, en mi caso, desde luego, siempre ha funcionado muy bien porque me ha obligado a ser enormemente autocrítico conmigo y exigente al máximo. Y lo que decía Ana, es decir, trabajar con José Luis es, por de pronto, te quitas la importancia de que trabajas en el cine, de que estás haciendo una película, sin olvidar que tienes una disciplina que cumplir, pero uno está allí para vivir momentos bonitos, agradabilísimos, y que forman películas inolvidables. Y de todas, sin duda, yo creo también que una de las mejores es El vuelo de la paloma. Hay un mismo, Juan, yo lo recuerdo, con el personaje del baile. Es decir, tú eres el amigo, el padrino de las niñas, que eres más celoso y más vigilante de lo que hace Paloma que su propio marido. Me recordaba en el baile aquel trío donde también el amigo estaba mucho más cerca de Conchita Montes que el propio marido de ella. Entonces, ¿hubo algo de inspiración en el baile de Neville? No. No. Ah. No. Yo lo que creo es que antes del baile de Neville es una costumbre española, que las guapas tienen muchos admiradores. O sea, esa historia no ocurre con una fea, nunca. Entonces Eres como Fernán Gómez en la silla de Fernando. Eso. En este momento. Bueno, hay una cosa a mí de la película, lo que más me gusta es que hay una escena en la que pasa una huelga, ¿verdad? Pasa una huelga por la pantalla y se dice una frase, bueno, eso es gracioso lo de Fernán Gómez, pero pasan y siguen. Era la huelga general contra el gobierno del PSOE. Sí, la primera. 14 de diciembre del 81. Claro. La primera huelga general, y la cazamos.
al vuelo. Nos pasó por allí. Pasó por allí. ¿Quieres decir que no estaba en el guión original? No, Es una no, cosa no, que no, surgió por la fecha de rodaje. No, no. Hombre, ojalá pudiera yo en un guión poner una buena general. Fernando, ¿cómo fue rodar sobre un rodaje? En definitiva, la película es una película que gran parte de ella es sobre el rodaje de una serie, sobre la Guerra Civil Española y la llegada de los nacionales, entre comillas, a Madrid. Y cómo fue al tiempo rodar las dos cosas, lo que se estaba rodando en la ficción y en la realidad. No era demasiado complicado, es que en esa película hay aportaciones de todos nosotros. Yo había trabajado bastante en televisión, había hecho series y naturalmente pues reproducir aquello era muy sencillo. Había cosas en las que yo le sugería a José Luis que este determinado personaje, el que hacía Otegui, el jefe de producción era un director de producción de estos siniestros de los que había en televisión española, y ahí están todos los tics metidos de cualquiera de estos sinvergüenzas que había entonces en televisión española. No fue difícil hacer eso. De todas formas, yo con José Luis he hecho muchas películas, es con el director con el que más he trabajado y con el que mejor me he entendido. De esas películas que hice con José Luis, hay tres que son las que habéis mencionado, Divinas Palabras, El tirano Banderas y El vuelo de la paloma, que son tres películas que yo ahora mismo os diría, no lo dije en su época, claro, que las haría gratis, porque son películas en las que yo tenía que haber pagado por hacerlas. Porque en esas películas no solo disfrutaba como un loco todos los días al ir a rodar, sino que es que además conocía a esta familia, que es una parte de mi familia, porque he pasado más tiempo con ellos que con muchas de las personas que son realmente mi familia de verdad. Y estoy encantado y feliz con esas tres películas. La veo otra vez, la he estado viendo a las 11 de la mañana, he entrado a ver un trozo de la película, me he ido antes, y por la tarde veré otra vez la parte que me falta porque me gusta mucho ver la película esta. Y parte de esa familia ya a partir de ahora son todos ustedes. Gracias por hacer mi papel. No, lo raro es que José Luis no diga, no, ¿por qué no nos vamos a tomar unas cañas en vez de seguir hablando? Porque siempre hacen estos coloquios que me revienta absolutamente en todas las ocasiones. Evidentemente vamos a abrir el turno de preguntas de todos ustedes, esperando un momento en que tú te quedas sola en la cocina, sola, después de todo el follón, con las niñas, con el Juancho, con todos con el marido, con Pepe, etcétera, te quedas tú sola, que luego vas a despertar a Luis, al galán, y que está roncando abundantemente. Ese momento como de soledad es el momento de transformación, yo creo, del personaje. ¿Lo visteis así, de esa manera, la transición entre el personaje primero y el que luego se va revelando sucesivamente? A ver, es que como todo lo que ha pasado anteriormente ha sido tan potente y tan fuerte y tan... ese momento de ella con el galán en la cama de matrimonio durmiendo significa mucho. Porque claro, esta mujer sueña a una escala quizá muy pequeñita, pero yo creo que siempre ha soñado. Pero lo que no podía imaginarse es que Luis Doncel iba a estar durmiendo en la cama de matrimonio. Entonces, en ese momento de soledad de ella, yo creo que se da cuenta, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Quizá estoy a punto de que esto que sueño ya no sea un sueño, no vaya a ser un sueño, pueda ser realidad, ¿no? Claro, pero es que todo lo que ha pasado anteriormente es muy fuerte. Sí, pero al final se va con todos los hombres alrededor suyo, No puede cortar, metidos en la caravana. no puede cortar, no puede cortar. Todos en Las la caravana. niñas, los hombres, todos, es incapaz de cortar el lastre de su vida. Bien, como decía José Luis, evidentemente el turno de palabra ahora les corresponde a ustedes y hay ya palabras pedidas, hay un... Que teníamos, quiero recordar que el director de producción era Andrés Santana y el ayudante de dirección Manuel Gómez Pereira, nada más y nada menos. Exacto.
Sí, es de la verbena de la paloma, Claro, tiene un aire porque se intentó comprar derechos de la verbena de la paloma y son muy celosos siempre los herederos y no quieren que se corte nada. Pepito lo sabe de la corte de Faraón perfectamente. Entonces, pues no hubo posibilidad de hacerse con ellos y entonces arranca eso con una reminiscencia. Tres compases cuando las tomas aéreas sobre el Madrid de la huelga, del día de la huelga del 14 de diciembre. Bien. Vamos a ver. La manera de trabajar con Rafael Azcona, el método, era que nos reuníamos por la mañana todos los días de lunes a viernes, porque era el trabajo, nos lo tomábamos como trabajo fabril, ¿no? Y entonces la primera hora la dedicábamos a miscelánea, que pasaba por la vida, tal. Y luego un ratito al guión que estábamos haciendo. Naturalmente, las cosas que hablábamos antes caían sobre lo que estábamos escribiendo. Y en aquella época no os podéis imaginar el clima de huelga que había. Es decir, con el PSOE en el poder, los rojos contra el PSOE, los de derechas contra el PSOE. ¿Y cuál era la herramienta de las huelgas? Pues ahora habéis perdido la costumbre porque es una herramienta muy baja, la huelga. Desde el punto de vista laboral, sobre todo a raíz de la reforma que se planteaba sobre el empleo joven. Había una serie de normas para emplear a los jóvenes contra las que tanto comisiones obreras como UGT se lanzaron y que fue el origen primero de la huelga, junto a otra serie de reivindicaciones laborales muy potentes. Hemos llegado a unos extremos de corrección política que coarta mucho, o sea, que coarta la libertad de creación, ¿no? Entonces, yo creo que sería, pero no solo en esta película con ese personaje, yo creo que hay cantidad de películas que se hicieron en los años, bueno, saliendo de la dictadura, toda la época de la transición y los comienzos de la democracia, años 80, que ahora mismo yo no creo que se lo plantease un director. Sería muy difícil, muy difícil. Son 30 años, es que ayer pensando en que veníamos aquí, que la película se iba a ver, que han pasado 30 años. Y yo le digo a Juan en la película que me voy a ir a ver a Miguel Ríos al Rocco del Mundo. Y es que he estado la semana pasada viendo a Miguel Ríos en el Teatro Real. Sin ti. Bueno, le vamos a decirnos una cosa. Yo no soy una persona, tengo una especie, y ahora seguramente la culpa la tiene José Luis García Sánchez, pero yo no tengo un apego a la nostalgia y yo camino un poco hacia el futuro, me interesa el presente relativamente, pero cuando me llamó Víctor Manuel para decirme que se reestrenaba El vuelo de la paloma, me puse enormemente contento. No quiere decir que con otras películas no ocurriera, no ocurriría. Sin duda, porque, bueno, pues son parte de una carrera profesional, pero El vuelo de la paloma, concretamente, es una película muy emotiva. Es una película que es eso, lo que decía Fernando Rivas. Yo creo que todos tenemos la sensación de que estuvimos en esa película y fue un regalo que estuviéramos en esa película. Y yo creo que por eso la hicimos también de esa manera. Pero a mí me hace muchísima ilusión que se reestrene la película. Y que, bueno, la vean los espectadores que la ven. Últimamente los espectadores es una cosa muy difícil de prever si pueden ver o no ver algo tal, de la misma manera que es muy difícil que un director decida o no hacer una película, porque como tenga que atender a todo el abanico de lo que se puede o no se puede hacer, es que no podríamos hacer cine, realmente, ¿no? Lo que decía usted sobre el personaje de Resines es clarísimo. O sea, un personaje sobón de las niñas, el típico amigo que tiene uno de todas las fiestas, que se emborracha en todas las fiestas, acaba metiendo mano a todas las tías, es decir, todas estas cosas, incluso no podría decir tías yo ahora mismo, es decir, hay un momento, no sé, pero hay un momento en el cual ya hay toda una especie de armazón que hace, yo creo, que el cine vaya hacia un formalismo muy concreto y las películas se parezcan todas mucho. Mórbida. ¿Por qué no resumes por qué estabas así? Bueno, esto es una... Claro, yo
yo filmé esta película con 27 años, a punto de cumplir 28, o 28 recién cumplidos, vamos. Y era mi última prórroga en la mili, porque entonces había mili. En la mili, en la última prórroga por estudios, y a mí me esperaban 18 meses en las Fuerzas Navales del Estrecho. Es decir, mi vida estaba hundida, mi vida estaba hecha una mierda, porque yo sabía que iba a tener que interrumpir mi trabajo, y sobre todo además en una de esas incluso me podían levantar de la película y mandarme a un barco. Y bueno, el caso es que gracias a la intervención del amigo de un compañero actor, me ingresaron en el Gómez Ulla para ver si yo me podía librar de alguna manera de la mili, y efectivamente me podía librar, pero el médico me dijo: tienes que alegar obesidad mórbida y disminución en la capacidad respiratoria. Pero mucho cuidado, porque en las tablas de medidas y peso y tal, te libras. En aquel tiempo, además, a la huelga se les habían muerto unos cuantos gordos en el ejército, no sé si recordáis. No, les ponían a hacer la pista americana y los gordos, pues no estamos, digamos, por la pista americana, estamos por otro tipo de pista. Entonces se les morían. Y había unas tablas que se sacaba un baremo, y entonces aquí te decían, concretamente yo cuando fui a pesarme, es decir, cuando yo fui al Gómez Ulla, pesaba 94 kilos 100 gramos. Y la tabla decía que me libraba con 94. Dios, yo vi la libertad. O sea, esa es la sensación de libertad más grande que yo tenía en mi vida, fue el pesaje de la mía. Y me dijo el médico, pero cuidado, no bajes un gramo, porque si el día que te van a pesar pesas 93 kilos, 950 gramos, vas a la mili como en Dios. No te preocupes, pero vamos, eso no se va a producir. Y a partir de ahí empezaron, hasta que tenía el tribunal médico, eran unos 3 meses aproximadamente, en los que yo comía cocido para 6, unas barbaridades increíbles, pero sobre todo José Luis García Sánchez, muy solidario conmigo, en el corte del bocata de todas las películas, que se corta para el bocadillo, el almuerzo de media mañana, decía: para, no cojáis nada, primero que coja Juan. Y entonces a mí me daban 3 bocadillos, así, y me empujaba 3 bocadillos, ya no sabía qué hacer con mi alma, pero yo cada vez, y bueno, cuando me fui a pesar, pesaba 114. Me dice el médico, un coronel médico que era, en una cara mala leche el tío, y me dice, que conste que se libra usted porque lo dice la ley. Y dije: gracias a la ley, encantado de conocerle, y pude seguir con mi trabajo como actor. José Luis y Víctor, me gustaría que contestarais a la pregunta que se os había planteado sobre si sería políticamente incorrecta la película ahora. Recuerdo que hay una frase que incluso se hizo popular, la del policía municipal, lo de pasa con los negros, que no sé si ahora también se podría poner de esa manera en boca de un policía municipal. ¿Qué pensáis del tema? Pero, contesta tú. No, que quiero decir que la pregunta no es para nosotros, es para vosotros. Es decir, ¿hay algo en la película que sea rechazable? Si hay alguna feminista que lo diga, o si hay algún transexual, no tenéis pinta ninguno, pero a mí los transexuales me parece bien, son pocos, pero si fuera todo el mundo me pondría, vamos, ya está, yo ya no sé. No, sí yo creo que es políticamente incorrecta, y que no es impensable cosas que se dicen ahí que se digan en una película, primero porque ninguna televisión te las va a admitir cuando lleves el guión. En fin, todo está más lavado, estamos en otra sociedad bastante diferente, muy pusilánime y con demasiadas precauciones con respecto a todo. Entonces yo creo que, en fin, creo que la película respira libertad por eso y por otras cosas. Y es un poco también el género de Rafael Azcona y de José Luis García Sánchez, creo yo, que es la codorniz y un humor negro, pero a la vez muy cotidiano. Es decir, es que a la gente antes... Perdóname, y es Mongolia. Y Mongolia. Claro. Y Mongolia. De hecho, contraargumento, ¿no? Que... Perdón, a Paloma cuando era joven, cuando quiso ser novio suyo. Por eso tiene fijación por Palomita. ¿Había alguna pregunta por allí? Respecto a la muerte de Yvonne Blake, yo me siento especialmente triste, creo que todos, ¿no? Creo que Yvonne
ha sido una presidenta muy dinámica, una presidenta con mucha fuerza, una presidenta que desde que llegó empezó a trabajar y a hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas dentro de la academia, formó un equipo también muy dinámico y bueno, especialmente yo tengo el recuerdo de cuando ella me llamó para anunciarme que me concedían el Goya de Honor y toda la mañana tengo en la cabeza esa llamada de Yvonne Blake tan simpática y tan entusiasta, ¿no? Porque era tan entusiasta. Esto como compañera y tal, pero es que además luego Yvonne era una profesional, ha sido una directora de vestuario, una diseñadora, una creadora de vestuario absolutamente deslumbrante. Entonces sí, realmente es una pena. Es una pena lo que le ocurrió hace tiempo y es una pena que ahora que parecía que se iba recuperando, pues no haya podido ser. Sí, una pena. Y con respecto a la bajada del IVA, que todos no solo la gente del cine, toda la gente de la cultura estábamos pidiendo, se había bajado el IVA del teatro, el IVA de los espectáculos en directo y tal, y era obvio que necesitábamos que el IVA del cine se bajase y se equiparase a niveles de otros países europeos, ¿no? que es donde debemos fijarnos, en otros países europeos. Espero que se note en el precio de las entradas. Y espero que eso haga que cuando a mucha gente se le pregunta si tiene la costumbre de ir al cine, mucha gente en todas las encuestas dicen que ya les gustaría ir más a menudo, pero que no pueden permitírselo por el precio de las entradas. Entonces, espero que sirva para eso. No creo que sirva para que se rueden más o menos películas o que haya más o menos presupuesto para rodar, ¿no? Pero bueno, ya es importante. Ya es importante porque yo sí tengo la sensación de que la subida en general del IVA a la cultura fue un poco un castigo. Entonces sí creo que era algo que había que... Chris tiene en su poder una espléndida entrevista con Yvonne Blake de más de 2 horas que hizo con un trabajo de recuperación de la memoria del cine español que también en colaboración con la cadena TCM, que trataba de recoger los testimonios de veteranos, digamos, profesionales de nuestro cine para tenerlo como archivo a disposición. Hay una entrevista, insisto, de más de 2 horas que tuve el placer personalmente de hacer con Yvonne Blake, que estaría bien que como homenaje, no sé si entera o fragmentos, se proyectaran en esta sala. Creo que realmente porque era muy divertida, es decir, que ella contaba sus historias, sus anécdotas, su parte con el rodaje de películas norteamericanas en España, películas famosas desde Fahrenheit 451 a las películas de Superman, etcétera, que realmente valdría la pena que se le hiciera una sesión como homenaje con esa entrevista o con fragmentos de esa entrevista. Pero creo que había otra cuestión. O sea, tú imagínate que le diéramos, por ejemplo, el papel de Juan Luis Galiardo a Imanol Arias. Se hundía el papel, porque Imanol Arias no se lo creería. Y diría, pero ¿cómo me voy a ridiculizar yo? En cambio, el otro se ridiculiza. Igualmente Ana, igualmente Juancho, igualmente todos. Pensábamos en todos, solo hay uno en el que pensábamos que no pudo ser al final, que era Juan Diego, que lo hizo Pepe Sacristán, estupendamente, por cierto. Y luego personajes, pero no solamente en esta película. Azcona y José Luis trabajaban con un sistema, como fueron los primeros además que empezaron a trabajar con ordenadores Apple, que esto es así, los primeros que empezaron a trabajar informatizados en la escritura de guión, entonces a cada actor nos tenían un archivo.
y iban poniendo, iban llenando ese archivo de características y características. Yo recuerdo un día y digo, y si para una película no sale esto que tenéis, dice, pues ya va para otra. O sea, en realidad era una especie de despensa interpretativa en donde había determinados archivos que tenían mucha información de nosotros, y si había que acercarnos a los personajes que interpretábamos, pues luego la verdad, tú mismo cuando lo leías decías, vaya hombre, esto me resulta familiar. Hombre. Porque claro, Galiardo, como no se callaba nada, ¿verdad? Quiero decir, Galiardo era un señor tan extrovertido que le están haciendo ahora un libro de una biografía. Entonces, en vez de una, le están haciendo dos. Y aparte de Ana, de Juan, de Sacristán, de Galiardo, hay personajes irrepetibles del cine español, como son Manolo Huete, como es Cañete, por ejemplo. Cañete, Ciges, personajes realmente que marcan una trayectoria y una etapa de y luego esas 4 niñas, que la mayor es nada menos que María Danner. Son las hermanas Danner. Claro, María Danner. Pero a mí me hacía mucha gracia cuando en un momento determinado ella llama a las 4 niñas, que eran Paloma, Atocha, Isidra y Almudena. O sea, imposible que fueran extremeñas. Sí, sí. A Víctor Manuel, ¿cómo, con la distancia, cómo ve su experiencia como productor de cine? Es decir, hay una serie de títulos fundamentales en la historia del cine español que produjiste o coprodujiste, con una etapa muy fértil en ese momento, y creo que fue a raíz de Tirano Banderas cuando, sí, lo dejé. Cuando dejaste. Entonces, ¿cómo ves esa experiencia? Mira, perdona, voy a introducir un chascarrillo. Yo tengo una amiga que ya no trabaja como actriz porque hace muchos años que ya está retirada, que es Berta Riaza, la gran Berta Riaza. Y cuando tú te encontrabas a Berta en cualquier sitio, y tal, ¿qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Y decía, bien, o te cuento. No, sí, produje la verdad, después de unas palabras con muchísima intensidad y poco dinero, que colgado de los bancos. Entonces tengo que recordar que los créditos estaban al 18%, no como ahora, ¿no? Y bueno, la siguiente que hicimos fue Bajarse al Moro, El vuelo de la paloma, y me fui enredando, produje 11 películas en muy poco tiempo, y un momento que ya no podía más y tuve que dejarlo, ¿no? Porque ya me iba la vida en ello, me iba la casa. Entonces ahí cuando toqué hueso ya lo dejé, ¿no? Es un poco lo que se llama morir de éxito, ¿no? Porque algunas películas fueron muy bien, pero por ejemplo lo que gané con la primera de La Pantoja lo perdí con la segunda, ¿no? El cine es matemático, o sea, no tiene ninguna esquina donde tú puedas esconder, ¿no? Tengo que recordar, y además en aquella época lo recordaba también, a todo el mundo que quería escucharme, ¿no? Que aproximadamente hay un 10% de las películas que se producen en este país que recuperan la inversión. Todas las demás obedecen a un perfil que hizo Lazundesco en su momento. Es una película que levanta a un productor que además escribe el guión, consigue levantar la película al cabo de 5 años y después está otros 5 años pagando las deudas. Todo eso produce la película empeñando su propia casa, lo que sea. Después está 5 años más pagando deudas y empieza otro proyecto. Ese es el perfil que acabó dando Lazundesco, ¿no? Yo hubo un momento que lo pasé mal, y bueno, tengo que decir que estuve pagando con mis derechos de autor todas las deudas que generaron las películas durante muchos años, y así todo lo recuerdo como una experiencia muy excitante, ¿no? Porque finalmente las películas es lo que apuntas en un papel, lo que vas apuntando en un papel para levantarla, para ponerla en marcha, pero después hay un periodo terrorífico que es tratar con los bancos, que los bancos te persigan para que les devuelvan lo que te han dado, y al final te produce mucha amargura todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, siempre me preguntan, ¿pero tú no vas a hacer más películas? Digo, no tengo ninguna intención. Te lo iba a preguntar, pero ya no tienes ninguna intención de volver al tema. Pero Víctor plantea
un problema, y lo plantea en primera persona, que es la falta de prestigio que tiene en la sociedad española, no sé si en todas las demás lo tiene igual, el productor. O sea, el productor siempre se ha considerado un golfo que engaña a la gente, que no paga. Yo los productores que conozco se parecen muchísimo a los jugadores de póker, a los ludópatas que con el dinero de una jugadora hasta conseguir arruinarse del todo. Pero eso es en todos los casos. O sea, el día que se murió Elías Querejeta, antes Vicente Gómez iba yo con él al cementerio y me dijo, ha muerto como deben morir los grandes productores, arruinados. Porque sí, yo lo considero es un estímulo para adelante y tal. Y a mí me parece que quien son de verdad los autores de las películas son los productores. O sea, que realmente esta película, a mí Víctor no me dijo, haz lo que tú quieras. Me dijo, una película con Ana Belén, con Rafael Azcona, o sea, sin decírmelo, me estaba empujando por una línea en la que él estaba comprometido. La diferencia era que yo ponía unas horas por la mañana y él ponía su dinero, claro. ¿Cuál es el secreto, José Luis, de que películas como La corte de Faraón o El vuelo de la paloma estén tan vivas y se puedan ver incesantemente sin que daten su fecha de producción? ¿Qué es lo que les hace seguir, insisto, vivas a los ojos del espectador? Bueno, primero, no sé, la suerte no. Para mí es que forman parte de un esqueleto con muchos huesos que está funcionando hasta muchos años después de aparecer. El sainete, los cuplés. ¿Por qué algunos cuplés aguantan? Pues tienen un recorrido y ese recorrido funciona en tanto en cuanto funciona en la sociedad que lo sustenta. ¿Por qué funciona en la zarzuela Don Hilarión? ¿Por qué el personaje de Don Hilarión funciona? Pues porque es creíble. Ahora hay miles de personajes en la zarzuela que no... Pero a mí lo que me encantaría es coger a Emilio Gavira, le conocéis, ¿no? Emilio Gavira es un actor que mide muy poco, un actor acojonantemente bueno. Me gustaría hacer una versión con él, con las dos, con la morena y la rubia. Además canta maravillosamente. Bien, vamos a ir terminando. ¿Hay alguna cuestión más? Es que la película se repone el día 27 de julio, el viernes. Es la reposición siguiendo una línea que va llevando la distribuidora a contracorriente los últimos años, que es que en cada temporada una película, El mundo sigue, de Fernán Gómez, hace 2 años, Bruja más que Bruja el año pasado, este año El vuelo de la paloma, va reponiendo películas que son parte fundamental del patrimonio del cine español. En ese sentido, simplemente para terminar, Fernando, ¿algo que añadir a lo que hemos dicho? ¿Algo que te apetezca añadir? No, quería... A ver, los técnicos nos ponemos muy pesados a veces con estas cosas, pero es verdad. Es una película que aparentemente es muy sencilla. Ana decía, y tenía toda la razón del mundo, que era una película deliciosa de hacer porque llegábamos por la mañana a la plaza del Conde de Barajas en metro, rodábamos la película por la mañana, comíamos a veces en Casa Paco, veíamos proyección y montábamos, estaba el montaje de Pablo del Amo ahí al lado, y yo por la tarde me volvía otra vez en el metro a mi casa, encantado de la vida. Y es una película muy sencilla, qué sencillo, ¿no? Te metes ahí con unos actores y haces una película en una plaza sin ningún problema. Ya, pero la película está hecha en el mes de octubre, noviembre y diciembre. En Madrid en esa época generalmente llueve un día y al día siguiente no. Los árboles tenían hoja al principio de la película y al final de la película estaban todos secos. Y resulta que la película ocurre, la historia de la película son pues 24 horas, empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 10 de la noche. Y tenía que parecer todo que estaba rodado constantemente durante el mismo día. Y era un quebradero de cabeza absoluto. Lo primero que hizo José Luis, que fue una idea brillante como el 99% de las suyas, fue mojar la calle y tener la calle siempre mojada
porque así si llovía un día pues no pasaba nada, estaba el suelo siempre mojado y no había problemas de continuidad. Las hojas de los árboles las quitamos todas hasta unos 3 metros y pico de altura aproximadamente para que no se vieran nunca las hojas y estuvieran secas. Y luego tonterías como por ejemplo esa caravana que lleva el maravilloso Juan Luis Galiardo al rodaje, pues después de ver unas cuantas caravanas en unos desguaces, yo decía, pero aquí no se puede rodar, aquí dentro de una caravana no hay sitio para meter la cámara, 3 actores, las luces y todo eso. Y entonces se me ocurrió, esa sí fue idea mía, fue la idea número 100 de la película, las otras 99 eran de José Luis, fue hacer un decorado. Y hicimos un decorado de esa caravana, de esa roulotte, y poner ese decorado subido en una tarima dentro de la plaza del Conde de Barajas. Con lo cual es un decorado que no se nota que es así, porque creo que está bien hecho. 3 paredes, un techo de tela blanca y a rodar ahí, de forma que cuando están los actores dentro y se abre la persiana Gradulux y aparece por ahí Antonio Resines, la luz que tienen Resines es la misma luz que tienen los personajes dentro de la caravana. Y ya para acabar esa historia así, en esta escena de noche en la que está Juan Luis Galiardo una vez más intentando seducir a Paloma, eso lo que hicimos fue coger el decorado y meterlo dentro del estudio y rodar esa secuencia de día, pero dentro del estudio, porque fuera habría sido muy complicado y además muy frío. Si eso no se nota en la película, si los espectadores cuando habéis visto la película no se nota y os creéis que es verdad, entonces es que la hicimos bien. Pues nada más. Tan solo a Juan Luis se le dijo que llevase, yo le dijo que llevase fotos artísticas de todos sus periodos y tal, y llenase la roulotte por dentro, ¿no? Y la primera vez que entré en la roulotte, veo una foto en blanco y negro, voy a ella y me veo a mí mismo haciendo figuración en una película en la que Galiardo había sido protagonista, que era Querido Profesor. Y digo, mira Juan Luis, ahí estoy. José Luis, ¿algo más? No, bueno, es que me echa en cara que yo en los coloquios siempre que me quiero ir, pero es que ustedes no se va ninguno, no se ha ido ni uno. Así que si quieren les cuento yo cosas. Ana. Pues nada, que estoy muy contenta de que pase esto, de que a Contracorriente se interese por nuestras películas del cine español y que pasado unos años, películas que en su momento fueron como poco vistas, tuvieron poca repercusión, y rescatarlas y cuidarlas, hacer una copia cuidadita y reestrenarlas, me parece que hay que agradecerlo. Estoy muy contenta de que se haga esto, así que nada, que gracias. Yo, nada más. Yo también estoy muy contento, como les he dicho antes, y bueno, ojalá tenga mucho éxito. La película, en los pases que ha habido hace 3 años, creo recordar, hubo un homenaje a José Luis de la plataforma de nuevos realizadores en la Filmoteca Española, y se pasó a la película. Y realmente fue espectacular la acogida que tuvo, de risas durante la proyección, de seguimiento por parte del público, de aplausos al final. Yo creo que hoy también se ha visto aquí en la Academia ese grado de comunicación con la película, y estoy convencido que es una película que gana con el tiempo todavía más de lo que era en su origen, y que para aquellos que la vean a partir del día 27 va a ser un auténtico placer. Muchas gracias.